Gabon, gaur gutxitan hitz egiten dugun gaiari buruz mintzatuko gara, heriotza. Bai, hemen, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Radio Vitoria, las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, en su sintonía, y hablamos de la muerte, de sufrimiento o no, hablamos de esperanza. El tema, testamento vital. Tres invitados en los próximos prácticamente 50 minutos. A mi derecha está Rosa María Plazaola, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Rosa María, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿qué es la Asociación Derecho a Morir Dignamente? Bueno, pues una asociación que trabaja por eso, por la muerte digna, ¿no? Claro, esto es muy corto, ¿no? Bueno, pues trabaja en pro de los cuidados paliativos, de que el enfermo pueda decidir a última hora de su vida, de cómo quiere que sea su muerte, y también trabaja en pro de la eutanasia, que todavía está sin legalizar, pero que esperamos que en un día no muy lejano se legalice, ¿no? Bueno, un poco resumiendo, ¿no? Pero un poco por todo eso que es, yo creo que tabú en nuestra sociedad, que es todo lo que conlleva la enfermedad, la muerte, y cómo queremos que sea, no la enfermedad, porque la enfermedad nos viene cuando nos viene, pero cómo queremos ser tratados en ese momento, ¿no? Rosa María, testamento vital y eutanasia no es lo mismo. No, claro que no. Pero, por aclarar conceptos, ¿por qué no son conceptos iguales? ¿Por qué son diferentes? ¿Cuáles son sus diferencias? Hombre, porque el testamento vital ahora se le llama documento de voluntades anticipadas o documento de últimas voluntades, mejor que testamento, pues es las voluntades que yo escribo o cualquiera escribe para saber cómo quiere ser tratado en esos momentos si la persona no puede decidir, ¿no? En los últimos momentos. Eso es una cosa bien clara, ¿no? Como yo puedo hacer mi testamento de bienes, hago mi testamento de cómo quiero ser tratada en los últimos momentos en caso de que yo no pueda decidir. Bueno, eso está ahí. La eutanasia va un poco más allá, ¿no? Bueno, yo quiero terminar con mi vida en un momento dado y opto porque así sea, ¿no? Así de claro, ¿no? Eutanasia es una palabra pues problemática, conflictiva, pero realmente significa un bien morir, ¿no? La eutanasia significa morir con dignidad, bien morir. Y si un ciudadano en su testamento vital plasma: quiero que en estos casos se me aplique la eutanasia, ¿eso no tiene ninguna validez? No, yo misma, bueno, no lo tengo firmado porque todavía no lo he firmado, lo tengo en el ayuntamiento, pero el próximo que firme, no sé si ante el notario o en el gobierno vasco, en sanidad, pues voy a hacerlo así. Quiere decir que si yo muero antes de que la eutanasia esté legalizada, pues no me la practicarán, por supuesto que no. Pero si está legalizada, yo lo quiero dejar escrito por si acaso llego a tiempo. No tiene ninguna validez porque la eutanasia es ilegal en el Estado español. Iñaki Saralegui, miembro del Grupo de Trabajo de Voluntades Anticipadas de Osakidetza, del Servicio Vasco de Salud. Iñaki Saralegui, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿qué es este Grupo de Trabajo de Voluntades Anticipadas dentro del Servicio Vasco de Salud, dentro de Osakidetza? Bueno, fue un grupo de trabajo que ahora terminó su tarea, un grupo formado por profesionales sanitarios y asesores jurídicos, cuyo encargo por parte del Servicio Vasco de Salud fue el de asesorar en la elaboración de la ley que fue aprobada en el Parlamento Vasco en diciembre del 2002, asesorar a los sanitarios una vez aprobada la ley para dar a conocer qué es esto de las voluntades anticipadas, y asesorar finalmente dos cosas: la formación a la población
y asesorar también en la creación del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas. Ese fue el motivo, el objetivo de ese grupo. Ese grupo ha seguido trabajando, pero la tarea fundamental ya está hecha. ¿Tú mismo eres médico, eres abogado? Soy médico intensivista. Médico. Y tercer invitado, vía teléfono, Koldo Martínez Urionobarrenetxea, presidente del Comité Ética Asistencial del Hospital de Navarra. Koldo Martínez, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. En el caso navarro, estamos ante un caso similar al de la Comunidad Autónoma Vasca a nivel sanitario. Sí, en el tema de las voluntades anticipadas, a mí me gusta más llamarle testamento vital, pero en fin, los legisladores han decidido que no se le llame así y tendremos que tragar. Pero sí, más o menos realmente la legislación que hay sobre voluntades anticipadas, instrucciones previas, como se le quiera llamar, en todas las comunidades autónomas e incluso a nivel de Estado, en la legislación básica, es más o menos la misma, con pequeñas diferencias, pero responde a los mismos conceptos, sí. El comité del que eres presidente, el Comité Ética Asistencial, ¿cuál es el principal trabajo de este comité dentro del Hospital de Navarra? Bueno, nosotros, como todos los comités de ética asistencial que hay en los hospitales, fundamentalmente los hospitales de todo el Estado también, pues bueno, lo que intentamos hacer es ayudar a resolver los problemas éticos que se dan en la relación entre profesionales de la salud y pacientes, aportando pues vías de solución alternativas que en determinado momento o bien los profesionales o bien los pacientes pues no encuentran. ¿Me puedes poner un ejemplo, así con 4 líneas, Rosa Mari, para que nuestros oyentes se hagan una idea de qué es lo que escribe una persona en su testamento vital? Hablando de testamento vital, ¿qué es lo que se escribe? Hombre, ¿qué es lo que se escribe? Un testamento lo puede redactar cualquier persona de la forma que a ella le parezca, pero claro, hay modelos porque realmente yo creo que es algo difícil, ¿no? Yo conozco a personas que lo tienen claro, que lo quieren hacer, pero que no terminan de hacerlo, que no terminan de firmarlo. Un ejemplo. Bueno, ¿cómo sería el tuyo, por ejemplo? ¿Cómo sería el mío? Uy, el mío que voy a firmar ahora es muy largo. Hazme un resumen. Sí, pero no te voy a hacer un resumen porque no me lo sé. Pero quiero decir, bueno, el modelo que tenemos aquí Iñaki y yo, pues claro, incluso se podría leer para ser más claros, ¿no? Pues vamos a ver. Depende de lo largo que sea. No es largo, no. Yo con tal nombre, con capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información suficiente que me ha permitido reflexionar, manifiesto mi aceptación y o rechazo de los tratamientos y cuidados que describo más adelante en este documento, para que se tenga en cuenta en el momento en que me encuentre en una situación por las circunstancias derivadas de mi estado físico y o psíquico, en la cual no pueda ya expresar personalmente mi voluntad. Bueno, eso, en fin, así. Luego, deseo que el médico responsable de mi tratamiento retire o no comience los tratamientos que meramente prolonguen mi proceso de morir, si yo padeciera una condición incurable o irreversible sin expectativas razonables de recuperación, como una situación terminal, una situación con inconsciencia permanente, una situación con mínima consciencia en la cual yo sea permanentemente incapaz para tomar decisiones o expresar mis deseos. Básicamente es eso. Básicamente es esto. Bueno. ¿Y quién puede redactarlo? ¿Lo puede redactar uno mismo? ¿Puede coger un modelo como el que tienes? ¿Hay que ir ante un notario? ¿Cómo se hace? Lo puede redactar cualquier persona. Es decir, esto está dirigido al 100% de la población mayor de edad, como dice la ley. Obviamente las personas con una patología concreta, una patología crónica, cuyo enfermar pues más o menos es previsible, se sabe que esa persona que va a tener una serie de complicaciones, y frente a esas complicaciones hay una serie de tratamientos que puede proponer el médico, pues se le da la oportunidad de que reflexione, de que conozca esas complicaciones, de que conozca los posibles resultados aplicando tal o cual tratamiento, y efectivamente es una oportunidad de que él pueda elegir lo que quiere o lo que no quiere que se le haga, ¿no? Y el ejemplo más claro es lo que dice el modelo que hemos propuesto, como otros tantos modelos que cuando no hay posibilidades razonables de recuperación, cuando la situación ya es
es un estado muy avanzado de enfermedad y las posibilidades de recuperación son mínimas, como digo, pues que no se le apliquen tratamientos que meramente van a prolongar un sufrimiento, una vida que se ve que no tiene solución. Iñaki, el paso siempre lo tiene que dar el ciudadano. Te comento esto, en algún momento de esas enfermedades en las que uno se mete y es una vorágine, ya no tiene la cabeza para muchas cosas, ¿hay alguien que le recuerda, tienes esta posibilidad, o no es algo habitual? Yo creo que es una responsabilidad del personal sanitario, de enfermeras y médicos que tratan a ese paciente. Y eso sí que se ha visto en estudios realizados en Estados Unidos y en Canadá, que ya sabéis que funcionan mucho a través de asociaciones de pacientes y demás. Ellos agradecen que sea el médico o la enfermera el que inicie las conversaciones, que nos dé a conocer. Y obviamente si nosotros tenemos la formación sobre el tema, pues dar a conocer al paciente, a ese paciente que le vemos cada 15 días o cada 3 semanas en el centro de salud o en su domicilio o en la consulta del especialista, decirle, oye, Pachi, ¿por qué no hablamos de esto? Sabes que existe esta posibilidad de, mira, estás yendo mal, pues bueno, tu calidad de vida está empeorando, cada vez te encuentras peor. Pues bueno, si llega un momento en que estás tan malo que las posibilidades de recuperarte para tener una vida como tú quieres tenerla, pues podemos hacer esto, intentar todos los tratamientos que sean posibles, o bien, si quieres, te ponemos algo para que no tengas sufrimiento, ansiedad, cansancio, dolor, y bueno, pues sabiendo que preparándose uno para el final de la vida. ¿Y crees que es una práctica habitual esta entre los médicos de Osakidetza o no todavía? Estamos aprendiendo, no solo de Osakidetza, en Zumbidea, como en el caso de Koldo, y en otros sitios de lugares del Estado, obviamente estamos aprendiendo. Esto es algo nuevo para nosotros. No es algo nuevo el hablar con los pacientes, obviamente, pero esta herramienta del tema del testamento vital, o voluntades anticipadas o instituciones privadas, es una herramienta nueva, es una ley reciente, y esta oportunidad es algo que plasma una necesidad por parte de los sanitarios y de la población que quedaba un poquito oculta, porque claro, uno no puede abordar un tema si no lo conocen, si no se le informa algo. Entonces es una oportunidad para todos, para la población y los sanitarios, para plasmar esto, es decir, de eso que hablamos en la consulta, de eso que hablamos en casa, eso que habla ese paciente con su familia, con sus seres queridos, lo que hablan, pues bueno, vamos a plasmarlo si quiere, si el paciente lo desea, a través de un documento. Así, cuando el paciente no sea capaz de expresar por sí mismo ese deseo, ese cómo quiere ser tratado debido a su enfermedad, pues que se respete ese deseo. Podéis tomar parte en cualquier momento, solo tenéis que levantar la mano, pero le voy a trasladar antes a Koldo, porque siempre el que está en el teléfono, Rosa Mari, sufre más. Ya que yo había levantado la mano ya, pero es igual, no me habíais visto. Ahí está el tema. Koldo, ¿es aconsejable que la persona que realiza su testamento vital designe a un representante? Sí, pero fíjate, yo creo que más importante incluso que designar a un representante, y en relación con lo que estaba diciendo Iñaki ahora en su última intervención, fíjate, en Estados Unidos esto lleva 15 años funcionando y los resultados son todavía muy pobres, excepto pues en alguna experiencia muy concreta en el estado de Wisconsin, y él también ha mencionado Canadá, en una de las universidades, en la Universidad de McMaster de Canadá, también hay un programa precioso que ha dado muy buenos resultados con el tema de las voluntades anticipadas. El problema fundamental que tenemos es que ni los profesionales estamos formados, y yo creo que los profesionales deberíamos de empezar a formarnos. Alguien debería de tomar la responsabilidad de formar a los profesionales en el tema de las voluntades anticipadas. Las administraciones. Tú lo has dicho, y yo lo subrayo y lo rubrico. Alguien debería, y también puedes volver a decir, las administraciones deberían, y a través de los profesionales, tomar sobre sí la responsabilidad de educar a los ciudadanos, no solo a los que tienen, como decía muy bien Iñaki, enfermedades concretas que sabemos cómo van a desarrollarse en el futuro, sino incluso grupos de ciudadanos, pues no sé, el centro de salud de Ocharcoaga, no sé, coger comunidades, grupos concretos de pacientes y empezar a trabajar con ellos sobre el tema de las voluntades anticipadas, que en el fondo no es más que una reflexión sobre la muerte, sobre la dependencia, sobre el cuidado, sobre la enfermedad, sobre la discapacidad,
sobre cómo queremos vivir todos esos momentos, sobre cómo los valoramos, etcétera, etcétera. Y luego yo creo que hay una tercera pata fundamental en este problema, que es el compromiso de las instituciones. Está muy bien aprobar leyes que reconocen derechos a los ciudadanos, leyes que reconocen deberes a los ciudadanos profesionales, pero claro, si las instituciones no se comprometen en sacar esto adelante, pues esto es muy difícil, muy complicado y queda bien en el papel, pero nada más. ¿Y lo del representante que te comentaba? El representante es fundamental. Yo personalmente creo que es mucho más importante nombrar un representante, y no solo nombrar un representante, sino hablar con él de cuáles son mis voluntades, mis deseos, mis preferencias de cara al morir, de cara al cuidado, de cara a la discapacidad, a la enfermedad progresiva, etcétera, etcétera, que hacer un documento en el que digo esto y lo otro. Es muchísimo más importante hablar con tener un representante y hablar con él, uno o dos o tres, y hablar con ellos y que ellos sepan tus deseos, que rellenar un papel y que incluso meter ese papel en el registro. Rosa María quería apuntar antes algo. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con Koldo, ¿no? Por una parte la ley está ahí, ¿no? Pero por otra parte yo hablo desde DMD. DMD cree que está bastante parado. Nosotros derecho a morir dignamente, la asociación. Sí, la asociación, es eso, derecho a morir dignamente. Nosotros, en cuanto la ley Es que DMD puede ser Departamento Municipal de Deportes. Efectivamente. Muy bien que lo hayas puntualizado. Bueno, pues la asociación, en cuanto salió a la luz la ley, estuvimos con el responsable. Después hemos estado otras 2 o 3 veces, hemos escrito cartas, porque estamos haciendo un pequeño seguimiento, lo que nos da de sí nuestra capacidad, para que esto se ponga en movimiento, pero no vemos que hay movimiento. En un principio nos dijeron que había que formar, o informar más bien, a la clase médica. Esto ha costado 1 año aproximadamente. Yo ahora, con los médicos, con los poquísimos médicos o médicas que puedo hablar de aquí, de Guipúzcoa, no tienen ni idea. Bueno, ni idea o muy poca idea, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en ese año y pico? No sé. Yo creo que la ley está muy bien, pero ahora hay que dar una batida, ¿no? Para que la gente de a pie, no los enfermos, todo el mundo o mucha parte de ese mundo sepa lo que es un documento de voluntades anticipadas, un testamento vital, y tenga opción de que fácilmente se le faciliten los diferentes modelos que hay ahora, se le explique y que fácilmente pueda firmarlo. Porque nuestra asociación, pues hay varias personas, muchas, no sé si muchas, pero que están esperando para ver qué pasos hay que dar para hacerlo, ¿no? Y yo creo que no está nada fácil, ¿no? Nada fácil. Y en cuanto al representante, yo opino igual que Koldo, y supongo que Iñaki también, que es una figura, imprescindible. Claro. Yo sí que le doy valor al testamento, a lo que yo escribo, en caso de que sea yo, pero le doy muchísimo valor a los representantes. Yo optaría por 2 representantes por si acaso, ¿no? Y en todo eso que ha dicho Koldo de tener esas conversaciones, o que el representante sepa toda mi... Obviamente, sí. Lo apuntaba Koldo, en un documento no se puede especificar todo, no se puede plantear todas las situaciones posibles, porque siempre habría alguna o algunas que no estaban habladas o reflexionadas. Y por eso lo importante es conocer el sentido que esa persona o ese paciente, si es que es un enfermo, quería dar a ese documento, a esos deseos. Y para eso es fundamental que en esas conversaciones, esa reflexión, participe el representante, no sabiendo que solo que hay un documento, sino que haya participado en esa toma de decisiones. Es decir, ¿por qué mi amigo, mi marido, mi mujer o mi hijo ha elegido esto o prefería no hacer esto? Porque yo le conozco, sé lo que piensa sobre esto, y entonces ahora él no puede hablar, lo expresa en un documento, y yo estoy aquí hablando con el médico y le digo que efectivamente mi padre o mi hermano o mi hijo quería decir esto en este documento. Quería hacer una cosita sobre el tema de la formación. Obviamente nos falta formación a los sanitarios y eso costará un tiempo, pero yo sí he visto un cambio
fundamental, y eso lo he venido comentando con otros compañeros que han participado en el grupo de voluntades anticipadas. En los últimos 6 meses o 8 meses ha habido un cambio radical y positivo, y eso está funcionando por el boca a boca. Cada vez hay más personas anónimas que nos llaman, o conocidos, gente que ha tenido algún familiar cercano con alguna enfermedad, o porque ha leído una noticia en la prensa, que nos llama a los que participamos en los comités de ética o en el grupo de voluntades anticipadas para que demos una charla de formación, para que quedemos con ellos para redactar un documento, para hablar de eso. Y yo lo noto también en un aspecto fundamental. Yo trabajo con grupos de pacientes con patología pulmonar crónica, y en el último año y medio he visto un cambio radical. Antes, hace año y medio, cuando hablaba de estos temas, le sonaba pues a eutanasia, le sonaba a donación, le sonaba a muerte, y ahora han cambiado. Le suena a otras cosas, le suena a planificar, le suena a decir quiero o no quiero, y a decir que a lo mejor prefiero morirme en casa. Yo creo que sí que va cambiando, el boca a boca va cambiando, y obviamente es necesario más formación, y no vamos a parar, no solo los que trabajamos más específicamente en esto, sino todos los sanitarios. Pero yo creo que sí que está yendo un cambio, se está dando a conocer lentamente, porque esto no puede ser de una forma muy rápida, pero sí que está calando poco a poco. Y por otra parte, termino esta intervención, siempre tenemos el riesgo, cuando venimos a un programa de radio o cuando nos entrevista un periodista para un medio escrito, siempre surge la pregunta, bueno, ¿cuántos vascos tienen documento? ¿Cuántos documentos hay al día 25? ¿Y qué más da? Es decir, me parece un dato importante, pero como decía Koldo, después de programas muy intensos en Estados Unidos y Canadá, se llega a tener un 8, un 12, un 16% como mucho de personas que tienen un documento. Pero eso lo podemos medir, pero es imposible medir cuántos vascos en su casa han hablado de esto. Eso es imposible medir, y eso es lo que importa. ¿Cuántos vascos y cuántos navarros y cuántos han hablado en su casa de teniendo al abuelo enfermo o siendo una persona sana? ¿Cuántos han hablado de esto al ver una noticia, al conocer un amigo que ha sufrido? Y eso es lo importante, que la gente sepa que tiene esta oportunidad y que hable de esto. Si eso fructifica o se desarrolla y se firma un documento, pues bueno, es un añadido y ayudará a los sanitarios a conocer que esa persona tiene un documento. Pero lo importante no es el documento en sí, sino que se hable de esto en el... Llevamos 20 minutos charlando. Yo tengo una obsesión, que el ciudadano, el oyente, tenga toda la información. Todavía no hemos dicho qué pasos hay que dar, más o menos, para hacer ese documento, pero ¿dónde hay que depositarlo? ¿A quién hay que dárselo? Para que tenga una validez completa, Iñaki, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, antes de eso, lo que aconsejamos es que hable con su médico de cabecera, su médico de familia. Es decir, como decía Koldo una vez, me acuerdo de una que decía, como en la película de Almodóvar, hable con ella, eso me quedo más. Decimos eso. Bien, me has preguntado, pero antes de firmar un documento de que te enseñe modelos, bueno, ¿quieres que hablemos de este tema? Entonces, habla con tu médico. Aquí en Vitoria hicimos una experiencia con el Centro de Salud de San Martín de hablar con pacientes crónicos, nosotros como gente del grupo, como expertos en el tema, pero también acompañados de su médico de familia. ¿Por qué? Porque tienen la confianza de hablar con ellos, porque le ven habitualmente a ese médico y a esa enfermera y conocen y tienen, bueno, se sueltan a hablar más fácilmente. ¿Le ves más sentido que ella sea un enfermo crónico que un paciente totalmente sano, entre comillas? Una persona sana lo puede hacer, pero yo digo porque tengo más costumbre de hacerlo con pacientes que tienen alguna patología. Y la recomendación es esa, hable con su médico. Una persona que no conoce a su médico de cabecera, como muchos no lo conocen, afortunadamente, en el sentido ese que no tiene ninguna enfermedad, pues es más difícil plantearse un escenario de, y si estoy muy mal, pues todo el mundo se imagina así, estoy sano, tengo un accidente de tráfico, me quedo en coma irreversible, pues prefiero que no me alarguen la vida. Bien, pero eso es algo que es muy raro que nos pase, ojalá que no nos pase. Lo más probable es que si tenemos una enfermedad que se va desarrollando, pues que ocurra esto o aquello. Entonces, aconsejamos primero que hable con su médico. Si ese médico, ojalá, tope con un médico que conoce el tema, pues le hablará. Y si ese médico no conoce el tema en profundidad, pues acudirá a los comités de ética o al grupo de trabajo para asesorarse. Y bueno, le propondrán modelos, pero lo importante es que se hable de eso. Si ya se redacta un modelo,
se puede acudir al centro, al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, que está en Vitoria, con un teléfono que ahora podremos dar, para que pueda registrarlo, y el funcionario del Registro Vasco también le asesorará sobre los límites legales que tiene ese documento. ¿Dónde está? ¿En la calle Samaniego? ¿En Lacua? ¿Dónde está ese registro? En la calle Donostia. En la calle Donostia, sí. Lacua, por lo tanto, sí. Calle Donostia, Lacua, edificio nuevo, por lo tanto, de Lacua. Ya saben que Lacua, la administración vasca, comenzó por Duque de Wellington, en aquello que iba a ser una residencia, pues en la calle Donosti, la parte nueva de ese edificio del gobierno vasco. Iñaki, creo que andas detrás del teléfono. Así es, porque no me lo sé de memoria, ahora lo vamos a decir. Sí, le doy una vuelta de tuerca al tema, Koldo, porque los médicos no tienen de por sí ya un código de ética que exige que no emprendan acciones terapéuticas inútiles o obstinadas. Y entonces, ¿qué sentido tiene el testamento vital? Los médicos, ya por el código ético que tienen, no deben de seguir unas pautas que más o menos pueden marcar el testamento vital. Bueno, a ver, los médicos tenemos una cosa que se llama código deontológico, que es un código que se escribe en los colegios de médicos a los que estamos obligados a pertenecer por ley. Pues no sé, déjame que critique un poco a los colegios, ¿verdad? En las últimas elecciones a colegios de médicos, por ejemplo, aquí en la Comunidad Foral de Navarra, pues votaron el 3% de los colegiados. Una enorme representatividad, como puedes ver. Bueno, yo creo que los médicos no tenemos un código ético de los médicos específicamente. Yo creo que somos profesionales absolutamente insertos en la sociedad, que cambiamos con la sociedad, que evolucionamos con la sociedad, y esto que estoy diciendo, que conste, a algunos de mis compañeros no les gusta nada, pero es así. Y nuestra ética no se diferencia de la ética civil, de la ética de la sociedad. Dicho esto, sí que nosotros como profesionales creemos que efectivamente hay momentos en los que ya los pacientes no está indicado seguir haciéndoles cosas porque no les estamos aportando ningún beneficio. No porque tengamos un código ético específico, sino porque a los ojos de los ciudadanos en nuestra sociedad eso parece muy evidente, y a nosotros en cuanto profesionales y por lo tanto ciudadanos también de la sociedad en la que vivimos, pues también. Y por lo tanto sí que aceptamos todos que en determinado momento se puede suspender, se puede no poner, se puede retirar un tratamiento que estamos poniendo en la medida en que ese tratamiento no esté siendo beneficioso para el paciente. El tema del testamento vital es que en ese testamento vital o en esas voluntades anticipadas yo puedo incluso negarme a que se me pongan un tratamiento que otro ciudadano sí puede desear. Por ejemplo, imagínate que yo, por lo que sea, no quiero que se me transfunda nunca sangre. Entonces yo dejo en mi testamento, en mi documento de voluntades anticipadas, digo, no quiero que se me transfunda nunca sangre. Cosa que pues a la mayoría de los ciudadanos se le transfunde, porque efectivamente pues la transfusión de sangre es una intervención terapéutica que tiene sus efectos positivos generalmente o casi siempre. Testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o imagínate que porque qué sé yo, he tenido un amigo o un familiar que ha estado ingresado a una unidad de cuidados intensivos durante 3 meses y a mí me ha parecido que es una experiencia horrorosa, y después de hacer una reflexión profunda al respecto digo, pues no quiero que se me mantenga en una unidad de cuidados intensivos más de 20 días, por ejemplo, ¿no? Cuando pues muchas veces estar 25 días, 30, un mes, incluso 2 meses, pues es beneficioso. Pero si yo, consciente, libre y voluntariamente digo que no quiero estar más de 20 días y doy mis razones para ello, y son razones poderosas, pues eso puedo dejarlo por escrito en un documento de voluntades anticipadas. Por lo tanto, no es solo que los profesionales tengamos un código de ética que podemos tener o no, sino que en el documento de voluntades anticipadas lo que yo como persona digo es que quiero esto y no quiero lo otro, y además aduzco mis razones por las que quiero unas cosas y no quiero otras, y es mi voluntad, y por lo tanto la ley reconoce que esa voluntad se me respete y obliga a la ley al profesional a respetar mi voluntad. Pero entre vosotros, entre los médicos, no hay discusiones, no hay diferentes criterios, por ejemplo, a la hora de valorar
cuando un tratamiento pasa de prolongar la vida y salvar al enfermo a alargar su agonía y hacerle sufrir? Sí, de hecho yo creo que, yo siempre suelo decir, yo me estoy encantado de que se hayan aprobado estas leyes en las comunidades autónomas y también a nivel estatal. Pero estas leyes de hecho no han venido más que a refrendar, a reafirmar algo pues que muchos médicos hacíamos desde hacía tiempo. Iñaki lo hacía en sus unidades de cuidados intensivos y yo lo hacía en las mías, ¿no? Es decir, cuando llegas al convencimiento de que este tratamiento no le está haciendo ningún beneficio al paciente, lo comentas con tus compañeros de trabajo, médicos y enfermeros, y si llegas a un consenso se lo planteas a la familia o al paciente si está en situación de responder, y si hay un consenso pues toma las decisiones pertinentes, ¿no? Es decir, que es algo que ya veníamos haciendo. Pero sin testamento vital puede darse el caso que quien te habla en una situación de estas, si cae en manos de un médico, le alargan la vida, con lo que para otros sería una agonía ilógica, para otros médicos, digo. Sí, lo que pasa es que depende no debería de las manos donde caigas. Claro, lo que pasa es que no debería ser así en la medida en que el paciente y o su representante es un factor fundamental a la hora de decidir qué tratamientos se ponen o qué tratamientos no. Y yo creo que esto es lo que la ley que regula el tema de las voluntades anticipadas viene a reafirmar y viene a decir el paciente y o su representante tiene voz propia y tiene que intervenir. Es absolutamente necesario que intervenga porque tiene derecho a ello. Claro, en esto sí que ha habido un cambio en el sentido de que hasta ahora lo que hacíamos era este paciente que creemos, si llega un punto en que creemos que no va a tener salida, hablamos con la familia sobre la posibilidad de limitar medidas, retirar tratamientos o no iniciar tratamientos nuevos. Fíjate, Iñaki, que es, yo creo que es un súper profesional, le conozco desde hace muchos años, pero es mucho más joven que yo, y sin embargo Iñaki también ha conocido pues tiempos en los que los médicos decidíamos cosas importantísimas, como no poner un tratamiento o como retirar un tratamiento sin consultar con nadie más que yo, a mí mismo me consultaba, ¿no? Y afortunadamente aquí hemos avanzado mucho. Es que han sido 3 pasos. Primero, lo que decías tú, Koldo, que antes no se hablaba con la familia. El médico decidía habiendo discrepancias entre el equipo del médico, porque siempre las habrá. Eso es la medicina, ¿no? El arte de la medicina. Pero no hablamos con la familia, sino, mire, hemos decidido que, tendrá el sufrimiento o podrá estar no de acuerdo la familia. Se dio otro paso que es, la costumbre de informar a la familia. Mire usted... Esto es de hace 4 días. De hace 4 días o 3 días. Y mire, le pasa esto, sobre esto nos quedan estas alternativas. Podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Las posibilidades de éxito de que su familia recupere una vida como tenía antes es esta. Y además le preguntamos, ¿a usted qué le parece? ¿Qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Y ahora este tercer paso, ahora en estos años, es decir, pero su familiar había hablado de esto antes, lo había escrito en un documento, lo había comentado antes, que han sido 3 pasos. Efectivamente. No informar a los allegados, y ahora no solo informar, sino había un documento. Saben que José dijo hace 2 años que si llegaba a este punto no quería que se le hiciera esto, y hay que respetarlo. Es decir, son 3 pasos, y claro, todo esto es este cambio en la relación entre el médico, el paciente y los allegados, pues tarda mucho, ¿no? Pero que estamos en la buena línea. Yo creo que yo creo que estamos en un momento impresionante, es un cambio revolucionario, yo creo, en la relación entre médico y paciente, desde luego. Rosa Mari. Sí, de todo esto se deduce claramente la importancia de este documento. O sea, para mí es un acto de una responsabilidad tremenda de la persona que lo firma, y es un acto de amor hacia su familia, ¿no? Incluso hacia la clase médica, ¿no? Porque yo creo que facilita mucho las cosas a los familiares y a los médicos. Y luego quiero decir otra cosa volviendo un poco atrás. Yo creo que está muy bien que se plantee, ojalá todos los médicos pudiesen plantear, o casi todos, a los pacientes la posibilidad de firmar el documento. Pero yo iría un poco más atrás. Yo creo que con el tiempo, no sé si poco o mucho, esto lo tendríamos que firmar. Yo creo que es mucho más fácil firmarlo desde la salud, entre comillas,
que desde la enfermedad, me parece personalmente, esto ya es una opinión personal. Creo que de ahí, vamos a ver, creo que debería de haber campañas, como me parece que tú has dicho antes, o no sé si Koldo, campañas en los barrios, en las asociaciones, en todo tipo de grupos, para que la gente se entere bien, tenga claro y pueda acceder, porque yo creo que ¿por qué no lo va a poder firmar? Yo conozco, 2 hijos míos lo han firmado, que son jóvenes, ¿no? Y conozco a otra gente joven que lo ha firmado, porque ¿cuántos accidentes no se dan hoy en carretera? Vamos a pensar sin enfermedad, entre gente joven. ¿Cuánta gente joven hay en el hospital de Toledo, por ejemplo, no? Entonces yo creo que es un documento, así como hacemos el testamento de nuestros bienes, y lo hace también la gente joven, mucha gente mayor no, pero bueno, mucha gente sí, pues yo creo que este documento tendríamos que firmarlo, creo que es mucho más fácil, desde la salud, que desde la enfermedad, aunque todos los testamentos son interesantes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sabiendo que y aquí ha sido claro, en Osakidetza se hizo la campaña de publicitación de los trípticos dirigidos a la población, al modo de la campaña de la concienciación de la vacunación de la gripe. Estos trípticos, Iñaki, perdona que te lo diga, ahí lo tienes, ¿verdad? Sí. Sirven para muy poco. No, lo que te ¿Aclaran algo? Sí, bueno, ponen yo creo que abren la espoleta, pero claro... ¿Por qué no sirven? Perdona, pero lo que quería comentar es que... ¿por qué no sirve? Porque los dejamos ahí en el aire. Porque no están claros, porque vamos a ver, la administración, creo que todas las administraciones, aunque pluralizar es muy banal, hablan en unos términos que la gente de a pie no entendemos. Generalizo. No entendemos. Y Osakidetza es uno de esos estamentos. Y eso lo hemos discutido con la asociación, lo ha discutido con los responsables. Con Arturo López, me parece que es el máximo responsable, y el otro no me acuerdo ahora cómo se llama, que es con el que más veces hemos estado. Entonces, les hemos discutido, no está claro, o sea, para la gente de a pie que dice, a ver, ¿qué es un testamento? ¿Dónde podría firmar? ¿Qué pasos tengo que dar? A, B, C. No está claro. Para mí ese no está claro. No está claro y además no dice nada. ¿Y por qué crees que la administración no quiere ponerlo claro, Rosa María? Pues no lo sé, sería mucho decir que no. Bueno, yo como autor, voy a defender como autor del tríptico, entre otros del grupo, este tríptico, que es una información muy general, muy escueta, y que finaliza diciendo: consulte a su médico de familia y comente con él el contenido. Lo que quería decir antes es que si tenemos un centro de salud, en un centro cívico, en Mendizorroza, 2 trípticos, uno de la gripe y otro de voluntades anticipadas, la gente coge el de la gripe. Claro. Porque hablar de estas cosas, y bueno, eso no podemos olvidarlo, nosotros estamos muy concienciados, pero hablar del tema del final de la vida, de la muerte, pues da cierto repelús, no es agradable. ¿Cuántos habrán apagado la radio? Exactamente. Exactamente. No vamos a ganar audiencia seguro, pero yo creo que el tríptico, y además antes de editarlo, se dio a conocer a asociaciones de jubilados y en general lo entendía y les pareció bien. Es decir, lo testamos con personas, por supuesto, no sanitarias, que no tuvieran ninguna relación con la sanidad, y parece que lo entendían. Y es una información, me parece a mí, correcta, adecuada, porque es genérica, pero que dice, bueno, de esto va el tema de voluntades anticipadas. Hable con su médico, que le va a informar más. Claro, pero Iñaki y Rosa, desde Nafarroa os tengo que decir que ya me gustaría a mí tener en Nafarroa el documento y el tríptico y la guía que han hecho los compañeros y colegas de la comunidad autónoma. Es que en Navarra lo de los objetores de conciencia siempre sois pioneros en esta materia, tanto para mí como para otros conceptos. No me ha gustado nada que digas sois. No, yo que conozco el documento que hicieron los compañeros de la comunidad autónoma, de decir que, vamos, que a mí personalmente me encanta, me parece que es muy didáctico. Sé que es muy difícil, Rosa, es muy complicado hablar de estas cosas, pero si vieras lo que en otras comunidades, donde por cierto la ley se había aprobado antes,
Aquí en Nafarroa se había probado antes que ahí en la comunidad autónoma, y sin embargo pues yo creo que a la hora de difundir estas cosas a la población vamos, por desgracia, muy por detrás. De todos modos, yo sí quería decir una cosa, y es que hablar de la muerte, o sea, mirar fijamente a la muerte, mirarle a la muerte a los ojos, es algo muy difícil. Es tan difícil como mirar fijamente al sol. Si tú miras al sol fijamente, enseguida te cierran los ojos y te empiezan a bailar las cosas. Y yo creo que cuando miramos a la muerte fijamente también nos pasa exactamente lo mismo, y por eso es tan difícil y por eso es tan complicado. Y aunque yo defiendo que tenemos que hacerlo, y creo que tenemos que hacerlo individual y comunitariamente en nuestros centros de salud, con los grupos de pacientes crónicos a los que pertenecemos. No sé, imagínate que yo soy un paciente que he tenido un infarto y tengo una insuficiencia cardíaca, pues con el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, hay que hacerlo, pero es muy difícil y es una labor ardua, lenta, progresiva, poco a poco. No se pueden esperar grandes resultados a corto plazo, e incluso a medio plazo, solo si se trabaja bien. Ya puedes perdonar, Koldo, si realmente te he molestado con lo de SOIS. Lo decía porque pues Navarra es así. Navarra tiene ¿eh? los dos polos. De los primeros a nivel de objeción de conciencia a la mili, pero también objeción de conciencia en otras materias sanitarias no vienen al caso, ¿no? No, pues me has ganado, me has ganado. En lo de la mili estoy totalmente de acuerdo contigo, y en lo otro estoy, en fin, bastante enfadado. ¿Cabe la objeción de conciencia en esta materia en el testamento vital? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que yo creo que la objeción de conciencia, que para mí, aunque la Constitución española dice lo que diga, yo creo que es una excepción a un derecho. Es una excepción a un derecho, y yo creo que la conciencia es lo más sagrado y lo más profundo que tenemos las personas en el ejercicio de nuestra práctica profesional. Yo creo que cabe la objeción de conciencia también en esto, pero desde luego la objeción de conciencia tiene que ser explicada y tiene que ser razonada. En este momento, los testamentos, las voluntades anticipadas, tú puedes escribir lo que sea, pero evidentemente algo que sea ilegal, la mayoría de los médicos no te lo van a hacer. Es decir, si tú pones quiero que se me haga la eutanasia, la mayoría de los médicos no te la van a hacer. El hecho de que no esté legalizada o despenalizada no quiere decir que no se haga, solo quiere decir que es ilegal, nada más. Es decir, por tanto, aunque tú pidas eso, pues lógicamente la mayoría de los médicos no te lo van a hacer, pero yo personalmente, y le estoy dando muchas vueltas al tema de la objeción de conciencia sobre el final de la vida, no encuentro situaciones en las que se pueda alegar objeción de conciencia en este momento de cara al tema de las voluntades anticipadas. Evidentemente nadie está obligado a cometer una ilegalidad, nadie puede obligar a nadie a cometer una ilegalidad, y por lo tanto, pues claro, yo no veo sitio, no veo margen para la objeción de conciencia. ¿Alguien se le ha puesto ahora los pelos de punta cuando te ha escuchado que la mayoría de médicos no te van a aplicar la eutanasia, pero se habrán quedado con que hay una minoría que sí? Bueno, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que en todos los países, en todos los estudios que se han hecho, países en los que es ilegal, ya sabéis que la eutanasia en concreto está únicamente legalizada en Bélgica y en Holanda desde hace unos cuantos años. En todos los demás países hay médicos y enfermeros que dicen que sí han realizado prácticas de eutanasia. No digo más. Aquí no sabemos lo que pasa. A Iñaki le tengo muy serio, a Rosa Mari con una sonrisa. Iñaki, serio, escuchando, me ha gustado. Yo no, quería decir que, claro, cuando hablamos de este tema nos imaginamos, y encima estamos en este debate, dos médicos intensivistas a pacientes en la UCI con tubos en los que se habla con la familia y se quitan cosas. Pero no vemos la otra cara de la moneda, que yo creo que es la más habitual, es si hemos tenido oportunidad de hacer documentos o hablar de este tema con personas sanas o pacientes en el centro de salud, son el señor que vive en su caserío en Berriz y que ha ingresado muchas veces en el hospital y que tiene una enfermedad que va empeorando y que decide que quiere morirse en su caserío y que quiere estar los últimos meses, días de su vida con su familia y que no quiere ingresar en el hospital. Eso yo creo que es el caso más habitual, ¿no? Y es donde tenemos que incidir más, ¿no? Dar esa oportunidad.
y quitar un poco la imagen de la UCI, de los tubos, que también es otro tipo de pacientes en los que tenemos que mejorar la información y la comunicación, pero yo creo que me parece mucho más real, más que es más frecuente ese tipo de casos. Hay agentes en esta sociedad, Rosa Mari, y te leo sobre una información realizada por la revista Consumer. Hay agentes que subrayan la diferencia que existe entre la declaración hecha en frío sobre testamento vital y con salud, la situación real de un enfermo próximo a la muerte. Y dicen, una persona no puede realmente saber cuáles serán sus preferencias en caso de enfermedad terminal, y la mayoría sabe poco de los procedimientos para prolongar la vida. En consecuencia, el testamento vital es de dudosa utilidad, sentencian algunos. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, me parece bien que haya diferentes opiniones, ¿no? Yo creo... ¿Quién te dice a ti, te planteará más de un ciudadano, pero quién te dice razón. a ti, Rosa Mari, que esa persona no haya cambiado de opinión, que ahora tenga otra opinión diferente? Ya, pero también se puede revocar el documento, también se puede revocar, y yo una vez puedo tener el documento, pero puedo estar lúcida a la hora de mi muerte, con lo cual, bueno, es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Y siempre tengo tiempo de revocar, lo puedo revocar todas las veces que yo quiera, puedo cambiarlo y bueno, claro, yo no sé lo que me va a pasar, si voy a morirme de repente, si voy a tener una enfermedad horrible, es que quién sabe eso, pero yo ahora desde mi salud, vuelvo a decir entre comillas, decido que quiero que sea así, de esa manera. Si un buen día cambio, pues ya revocaré el documento, ya volveré a poner lo que en ese momento proceda. Eso es importantísimo, que sepamos que ese documento, claro, si se llega a redactar un documento, que se puede modificar, sustituir, claro, cambiar, anular cuando se quiera. Y si se modifica, el médico, cuando vaya a conocer ese documento, podrá conocer el último, es el que se tendrá en cuenta. Por eso también es tan importante lo que tantas veces has comentado a lo largo de estos minutos, Iñaki, las conversaciones médicos-paciente. Claro. Para que los médicos conozcan exactamente cuál era la opinión de ese paciente. Claro, hombre, yo creo que de nada o de muy poco sirve que un paciente o una persona que habla de esto y que se convence y quiere redactar un documento, que se lo guarde en el bolsillo y no lo comente con nadie. Eso es muy poco frecuente. Lo que quiere es que su familia, sus amigos íntimos lo conozcan, y por supuesto el que seguramente le vaya a tratar, que sea su médico, su especialista de cabecera porque tiene una enfermedad, o su médico de familia, conozca ese documento. Oiga, que yo tengo esto, que de lo que hablamos aquel día he decidido que prefiero que me hagas o no me hagas esto, y entonces que lo dé a conocer, ¿no? Se pueden dar situaciones muy complejas para el médico que un familiar diga A, otro familiar B, y que el médico no sabe muy bien dónde situarse. Ya, pero si está el documento... ¿El documento? Sí, ¿No? Van a ser... No, pregunto si se pueden dar esos casos o se dan esos casos. Se dan en esos casos con y sin la ley, con y sin documentos voluntarios, ¿no? Y ahora con los documentos pues seguirán dándose, pero también la población, que van a ser los familiares, los allegados del paciente, tienen que aprender a respetar esos deseos que expresó su familiar, obviamente. Y ahí está también la labor del representante, que será seguramente la persona que está uña y carne con esa persona, el que diga, no, pues me concedió a mí el título de representante, yo no es que decida por él, sé lo que decir, voy a asegurarme de que se cumplan los deseos que él tenía. Pero fijaros, este problema que lo planteas como teórico es muy práctico y es muy real, y la verdad es que hay muchísimos estudios en los que se ha puesto al paciente por un lado y a su representante por otro, se les presenta el mismo escenario de enfermedad, vas en una bici, te atropella un autobús, etcétera, etcétera, quedas con este problema y tal, y ves qué decide el paciente y qué decide el representante, que es el que suponemos que decide por el paciente, y realmente coinciden poco más que al azar. Es decir, que coinciden muy poco. Este es un problema real que tiene los documentos de voluntades anticipadas, y no solo los documentos, sino que es un problema real que nos presenta la práctica real, habitual, con y sin documentos de voluntades anticipadas. En esos casos, ¿qué hay que hacer? Pues seguir interpretando la voluntad del paciente, intentar entender qué es lo que hubiera querido el paciente e intentar hacerlo lo mejor posible.
Afortunadamente en medicina y menos y en ética tampoco no hay fórmulas mágicas, no hay respuestas únicas, y lo único que hay es un compromiso por parte de los profesionales, tanto a nivel profesional como a nivel ético, por intentar respetar la voluntad y los deseos y las preferencias del paciente al máximo. Pero nunca seremos capaces de hacerlo ni profesional ni éticamente al 100%. Y yo creo que eso es precisamente lo más maravilloso, yo creo, que tiene la medicina y la enfermería, todas las profesiones que nos dedicamos al cuidado de la salud, ¿no? Que lo que sí podemos ofrecer al 100% es que nos comprometemos con el paciente. Ahora, que realmente respetemos al 100% sus voluntades, pues eso ya es muchísimo más complicado. Y otra cosa también quería decir, haciendo referencia a lo que comentabais los dos un poco antes, ¿no? A mí me da, no voy a decir miedo, pero sí cierta prevención las personas que tienen tan claro todo respecto del final de la vida. Si cuando votamos algunos, no sé, cambiamos en 6 votaciones distintas, cambiamos 6 veces distintas el voto, y cada vez estamos seguros de lo que hacemos, imaginaros la de cambios tan importantes y tan profundos que no vamos a sufrir dentro de nosotros mismos cuando analicemos nuestra propia vida, nuestra propia enfermedad, nuestra muerte, etcétera, etcétera. O sea que yo no sé, quiero decir, yo creo que somos afortunadamente personas muy volubles, que cambiamos mucho, muy variables, que los cambios sociales, los tecnológicos, los descubrimientos nos influyen, el que estemos enamorados o no, que tengamos a alguien que nos cuide o no, que queramos cuidar de alguien o no, y yo ahí soy, pues bueno, no sé, soy más relativista, si queréis. Ahora, Koldo, ya tenemos que terminar porque entramos en recta final, pero a alguno quizás que tenía decidido hacer el testimonio vital, el testamento vital, mejor dicho, igual lo has echado atrás con estas últimas palabras. Yo, desde luego, yo no soy de los que anima a la gente a hacer documentos de voluntades anticipadas. Yo soy de los que animan a los ciudadanos y a los profesionales a que hablen de su salud, a que hablen de la enfermedad, a que hablen de la discapacidad, del cuidado, de la dependencia, a que hablen cómo entienden todo esto. No solo los ciudadanos y los profesionales, sino los ciudadanos y sus seres queridos también. Y que hagamos una reflexión profunda sobre todos estos temas. Porque solo de una reflexión profunda, relajada, pausada, con tiempo, prudente, reflexiva, llegaremos a dar soluciones a estos problemas que yo creo que son tan complejos. La respuesta a todos estos problemas no es sí quiero esto, no quiero lo otro, blanco, negro, sino que son respuestas muchísimo más prudenciales, probabilistas, basadas en no solo en razonamientos, sino en emociones, en afectos, en sentimientos, y por eso yo no animo a la gente a hacer declaraciones de voluntades anticipadas, pero sí les animo a que hablen de todos estos temas con las personas que les quieren y con los profesionales que les atienden. Rosa Mari, un trabajo periodístico, de todo lo hablado, hazme un titular. ¿Con qué titular se tienen que quedar nuestros oyentes? De todo lo comentado, ¿qué crees que es lo importante, la frase clave? ¿No ves cómo es difícil ser periodista? Sí, es difícil, sí, realmente. Seamos responsables respecto al momento de nuestra muerte. Iñaki. Sí, reflexión, información, participación. Sí. Y que veamos esto como una oportunidad que ese para el que quiera. Subtitular. Ese es el subtitular. A pie de foto, con una foto bonita, podríamos. Tenemos la oportunidad de reflejar todas estas reflexiones en un documento. Yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Koldo. Eso sería anterior, pero desde luego animo a la gente a que firme el documento. Koldo, titular. Pues yo, una frase que ha dicho Iñaki, que él dice que dije yo, y si él dice que dije yo, pues yo estoy de acuerdo, pero yo lo dije porque quien lo dijo fue Pedro Almodóvar, que me parece un cineasta maravilloso. Hable con ella. Perfecto el final. La verdad es que ha sido un gusto hablar con los tres, a pesar de las diferencias, con qué sonrisa y con qué buenas formas habéis aceptado cada uno de los comentarios. Y Koldo, desde Navarra, perdona por lo de la objeción de conciencia, ¿eh? Cualquier día nos metemos con ese tema, que es muy bonito, ¿vale? Venga. Venga. Koldo, vale. Rosa Mari, Iñaki, agur, eskerrik asko. Agur.
Y recuerden, Eusko Ikaskuntza cuenta con 3.000 socios y socias, 400 en el territorio de Álava. Cualquier persona o institución que tenga interés en conocer, difundir e investigar en la cultura vasca puede asociarse en Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos. Por lo tanto, si desean colaborar con esta institución o para conocer un poco mejor a qué nos dedicamos y cuáles son nuestras actividades, no tienen más que acercarse a nuestra sede en la calle San Antonio número 41. Se les dará cumplida cuenta de los pormenores de esta asociación creada en 1918 y que está implantada en todos los territorios de Euskal Herria. El número de teléfono 945 23 15 52. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Radio Vitorian beste gai batekin. Batek daki zeri buruz hitz egingo dugun. Aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio número 41. Teléfono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-23-15-52. Nahi duzuenerako, hor gaude.